La sorpresa de los números. Este documental está basado en entrevistas realizadas a estudiantes normalistas. Apoyándonos en distintas fuentes de información, se dará a conocer lo que los compañeros de distintas licenciaturas piensan acerca de las matemáticas, para así crear conciencia de lo importante. Aunque a muchas personas les sea difícil o tengan una mala experiencia de ellas, son aplicadas a diario en muchos aspectos de nuestra vida. Tal tiene como objetivo analizar por qué a muchas personas les desagrada la materia de matemáticas y por qué les parece complicada, qué factores los llevaron a la no aceptación de una materia y en algunos casos evitar carreras relacionadas con ellas. ¿Te gustan las matemáticas? Sí, La verdad no. sí, más o menos, pero no, casi no. No, no tanto. Sí y no. Nada más fue porque como que las trabajaba. Al principio me empezaron a gustar, pero se me fueron complicando un poco. Sí me gustan. Sí. No, no me gusta. No. Un poco. ¿Te gustan las matemáticas? No. Sí. Sí. No. Sí. No. ¿Sí? Sí, claro que sí, me gustan mucho las matemáticas. No tanto, pero sí. Sí. Pues fíjate que pues sí me gusta un poquito, pero no es de que me encanten mucho. Sí, mucho. Sí, sí me gustan. Sí. Sí. Claro que sí, me gusta. Sí. No. 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 Más o menos. Más o menos. Sí. No. Sí. La verdad no mucho. La matemática ocupa un lugar importante en la construcción de la civilización actual. Nos ayuda a entender qué es lo que pasa a nuestro alrededor. Nos permite predecir eventos a través del uso de modelos matemáticos. Los avances científicos nos ayudan a hacer usos matemáticos para tener conocimiento del problema. Estos son muy importantes en la antigüedad como en la actualidad. Según Garson, en la actualidad las matemáticas hay un fuerte rechazo por los estudiantes en el aprendizaje, ya que la ponen aburrida, acartonada y compleja, complicada y difícil de entender, reservada solo para los alumnos, todo lo cual genera intranquilidad, miedo, ansiedad, inseguridad, desconcierto, incertidumbre y la gran mayoría odia las matemáticas. En este rechazo influyen mucho las características de las matemáticas, que es muy abstracta. Además, este estereotipo se transmite mucho por los padres, amigos y familiares que comentan sus experiencias no muy gratas con este aspecto. Por lo tanto, esta sociedad ha encargado de promover que las matemáticas son difíciles y destinadas para los más inteligentes. Los estereotipos y prejuicios de los muchos casos se arrastran de generación en generación. Esto hace que bloquee la mente de los jóvenes y de los niños a la hora de estar estudiando las matemáticas. ¿Qué influyó a que no te gustaran las matemáticas? En la preparatoria mis maestros eran excelentes maestros y enseñaban muy bien y me gustaba mucho su didáctica, en su metodología, a la manera de enseñar. Usualmente siempre se me han dado las matemáticas. Pues que se me daban bien. Mi papá es maestro de matemáticas y desde chiquito me
me inculcó las matemáticas y me desarrolló un gusto por los números. Pues fue gracias a un maestro que me gustó la manera de dar su clase, le entendía muy fácilmente y pues fue lo que me agradaba. Mi formación en primaria, un profesor las impartía de una manera muy didáctica y hizo que me empezaran a gustar. Que se me facilitan un poco, entonces pues eso me ayuda a que me gusten, pero a veces el procedimiento creo que es muy largo, muy tedioso y por lo mismo. Pues que más que nada me imagino que es porque tengo la capacidad como de entenderlas más fácilmente y porque pues durante toda mi vida, en el trayecto de escuela me han tocado maestros que me han inculcado que las matemáticas me pueden ayudar en mi vida diaria y pues tenían una manera muy fácil para enseñarnos. Los maestros, puesto que cuando ellos me daban esa materia, me la impartían de una buena manera, de una manera dinámica para yo poderlas entender mejor. Principalmente lo que influyó para que me gustaran las matemáticas fue en tercer grado de secundaria. Un maestro que se llama Hipólito Martínez Tobías fue el que nos motivó a que nos gustaran las matemáticas y desde allí fue el gusto por ellas. Bueno, principalmente a mí me gustan muchísimo las matemáticas desde que estoy en primaria, creo que es la materia que más se me ha facilitado y en secundaria también. Pues fue como el desapego de los profes de la secundaria de que no le echaban ganas o no nos explicaban y pues yo tuve que aprender por mí mismo. Pues no sé, simplemente desde siempre me gustó cómo daba la clase, mis profesores que he tenido y pues me gusta. Mi maestro de último grado de secundaria. Pues es que tuve una buena maestra que daba muy bien las clases de matemáticas y pues daba muy bien la clase. Mi maestro de primaria. En la prepa se me dificultaban un poquito porque pues era otro nivel más avanzado, pero conforme fui investigando, indagando más, pues entendí más y me gustaron. Algunos temas que realmente se me hacían muy fáciles, entonces al momento de hacerlos, pues eran, fáciles y me gustaban. A los profesores y cómo las sabían explicar, cómo las sabían darte a entender. Es que en sí las matemáticas están en el entorno que nos rodea, así como en nuestra vida diaria. Pues creo que es una materia que nos va a servir para toda la vida y además de que es la única materia en donde siempre los resultados son exactos, entonces no hay como complicación. Pues no sé, siento que soy como buena para los trabajos, entonces como que me gusta saber que puedo hacerlos y eso me hace sentir bien, entonces por eso me gusta. Pues yo creo que mis pasajes durante la primaria y la secundaria, pues veía muchas matemáticas. Tenía en gran mayoría profesores muy buenos de matemáticas, entonces ellos como que sí te ayudaban o te encaminaban en el trayecto y aportaban mucho al aprendizaje. Entonces yo creo que de ahí nació el gusto porque pues sinceramente como todos al principio batallaba mucho para encontrar soluciones, pero después empecé a tomarlo como un juego, como si fueran reglas básicas de un juego y eso me llevó a seguir pasos para obtener los resultados que tenía. Dependiendo de los problemas y la dificultad de los problemas. Todo el proceso desde mi secundaria. No me iba tan bien y la verdad nunca me gustaron. Porque yo normalmente soy más teórico. Es que yo soy más práctico, a mí no me gustan. Nunca les entendí, se me hicieron muy difíciles. Desde que estaba en la primaria no sabía, me estresaba mucho por resolver los problemas. Pues que nunca he sido muy buena. Que no entendía ciertos temas. Los maestros que me dieron clases durante la secundaria. Pues me causaba estrés, dolor de cabeza, pues sí, más que nada me causaba estrés por el simple hecho de estar haciendo el procedimiento o buscando alternativas para resolverlos. En los procedimientos que se trabajaban, se me dificultaba un poco el realizarlos. Que cuando nos daban la asignatura de aprendizaje y enseñanza de las matemáticas, creo que se llama, había muchas cosas que se me complicaban. Que se me complicaba entender los temas, entonces como que desde pequeña pues, no me llamó mucho la atención.
porque la verdad no la entendía desde pequeño, se me hacían difíciles, entonces por eso no. Pues yo considero que la enseñanza que pues me dieron desde un principio, desde pequeña, pues no fue como que de una manera que me motivara a aprender matemáticas, porque como que la manera en la que me la enseñaba el profesor era muy pesada, entonces como que no le agarré el gusto. Es que había unas cosas que sí entendía y otras que no, entonces... ¿Qué influyó que no te gustaran las matemáticas? Pues que me ponían muchas cosas repetitivas en la primaria. Buenos días. A ver, Aide. Miriam. Presente. Kevin. Presente. Joseph. Presente. Guadalupe. Presente. Daniel. Presente. María. Presente. Karina. Presente. Juan. Presente. Jaime no vino. ¿Ya está aprendido en el proyecto? Sí, creo que sí. Sí, está aprendido. Sí. Vamos a ver los libros. Hoy vamos a ver. ¿Qué vimos en la última clase? No. ¿Qué diste? ¿Cómo graficar las estas? Bueno, vamos a ver este video muy interesante. ¿Puedes apagar las luces, María? ¿Qué onda? Espero que estén muy bien. Mi nombre es Daniel Carreón y hoy vamos a resolver ecuaciones cuadráticas incompletas. Aquí vamos a ver por qué es tan importante preguntar en clase y sacarse las dudas. A veces no preguntan por timidez o por no quedar en ridículo frente a sus más compañeros. En este caso es mejor perder el miedo a equivocarse y quedarse con dudas. Un maestro no reconoce el nivel de sus alumnos por lo que responden, sino por lo que preguntan. Y un término lineal. Ahora, 5x cuadrada menos 10x igual a 0. ¿Ya te diste cuenta? Aquí está el término cuadrático y aquí el término lineal. Ahora tengo 6x cuadrada menos 36x igual a 0. Y también tenemos un término cuadrático y un término lineal. Hoy vamos a resolver este tipo de ecuaciones por medio de factorización. Recuerda que las quiere decir que vamos a encontrar cuánto vale x. Vamos con nuestro primer ejemplo. Aquí tengo x cuadrada más 3x igual a 0. Lo primero que tengo que hacer es encontrar un factor común. Un factor común, en este caso es x. ¿Por qué x? Porque x no tiene los dos términos, tanto el cuadrático como el lineal. Ahora abro un paréntesis y voy a buscar dos términos que multiplicados por x me den x cuadrada y 3x. Vamos a hacerlo. Para obtener x cuadrada voy a multiplicar mi x por otra x y para obtener 3x voy a multiplicar mi x por 3. Todos tienen 0. Sigamos. Es igual a 0. Como te puedes dar cuenta, también menos 3 es correcto, ya que cuando sustituimos sus valores en la ecuación, también nos da como resultado 0. Facilísimo, ¿verdad? Sobre todo, impone su conocimiento en el aula que favorece su condición de superior y lo convierte en una figura lejana. Un estudiante podrá prestar atención, pero a los 30 minutos antes o después puede perder su concentración. Se puede distraer hasta con una mosca. Que se aburren y se van diciendo excusas como que van a ir al baño o cualquier permiso. Simplemente se retiran de la clase.
¿Esto influyó para la elección de tu licenciatura? ¿Por qué? ¿En qué licenciatura estás? Y lo que más influyó fueron mis hermanas, porque ellas son maestras de secundaria en matemáticas. No, o sea, pues casi toda mi familia es de maestros, pero son de primaria. Entonces yo no quería como que seguir ese camino, sino como que el ejemplo a seguir a mis hermanas. En matemáticas. No mucho. ¿Por qué? Porque sí son indispensables en la licenciatura, pero también hay otras ramas que se tienen que manejar, no solamente eso. ¿En qué licenciatura estás? En preescolar. No. ¿Por qué? Bueno, es que lo vi como muy alejado de la carrera que tomé y como que a lo mejor sí ¿cómo te explico? Está relacionado con alguna materia que llevo, pero no precisamente en cómo te explico? En cómo se las debo de explicar a los niños, o sea, no, como que no la relacioné mucho, no sé si me explico. ¿En qué licenciatura estás? En preescolar. Sí, porque en ciertas ocasiones no les entendía, por lo cual me era difícil comprenderlas y mejor decidí estudiar otra licenciatura. ¿En qué licenciatura estás? En la licenciatura en Enseñanza y Aprendizaje del Español. Que no le entendía y que se me hacía un poco más difícil y por eso. ¿En qué licenciatura estás? En la enseñanza y aprendizaje del español. No. ¿Por qué? Porque yo, bueno, en mi opinión, fueron varias cosas, pero influyó más mi familia. ¿En qué licenciatura estás? En educación especial. No, porque pues fue como más personal que tomé esta licenciatura. ¿Por qué? ¿En qué licenciatura estás? En educación especial. No. ¿Por qué? Porque pues no, creo que porque no era lo que, no me imaginaba que lo iba a ver en la licenciatura, entonces pues como que no le tomé tanta importancia hasta que pues ya me di cuenta que sí teníamos una materia relacionada. ¿En qué licenciatura estás? En educación especial, área auditiva y de lenguaje. Pues no, en realidad no, porque o sea, ya tenía como que pensado que era lo que iba a hacer. Bueno, ¿En qué licenciatura estás? En educación especial. Podría ser que un poco, porque en el semestre anterior tuvimos la materia de matemáticas. ¿En qué licenciatura estás? ¿En especial? No. ¿Por qué? Porque en la licenciatura que estoy es inclusión educativa, donde no llevan nada de matemáticas en específico. ¿En qué licenciatura estás? Inclusión educativa. No. ¿Por qué? Pues porque las matemáticas no tienen nada que ver con la lectura, ya que estoy en español. Sí. ¿Por qué? Porque como no me gustan las matemáticas, no me iba a meter en una carrera a la cual pues no me interesa. ¿En qué licenciatura estás? En español. No. ¿Por qué? Porque elegí otra carrera. ¿En qué licenciatura estás? Español. Más que nada lo que influyó a la elección de esta carrera pues es el gusto por trabajar con niños y adolescentes. Sinceramente yo, de no haber quedado en matemáticas, me hubiera gustado estar en preescolar o en primaria. No es simplemente por la licenciatura, pero pues en matemáticas, pues ¿por qué no estar aquí? Digo, igual ahora que van a abrir la nueva licenciatura en Historia, pues me hubiera gustado estar en Historia. No. ¿Por qué? Porque, bueno, estoy en la carrera de licenciatura en Educación Física. Igual sí hubiera escogido matemáticas, pero me gusta más lo deportivo. Sí. ¿Por qué? Porque en la educación primaria también se dan las matemáticas y se ven desde fondo, desde los niños aprenden desde qué es el número y cuál es su relación con las matemáticas. ¿En qué licenciatura estás? Educación primaria. Sí, porque pues el saber matemáticas, bueno, me gusta mucho, entonces el poder brindárselas a otras personas más pequeñas que yo, pues esto es lo que me llenaría completo. ¿En qué licenciatura estás? Educación primaria. Principalmente sí influyó, porque a la vez quería meterme en lo que era español, pero tomé la decisión mejor la de matemáticas, ya que a la mayor parte de las cosas sí le entiendo y... ¿En qué licenciatura estás? Estoy en la licenciatura de matemáticas en educación secundaria. No. ¿Por qué? Porque pues
Como ya dije, las matemáticas no me gustan tanto, pero pues estar con los niños es lo que más me gusta, estar con los niños, pero yo sé que tengo que aprenderlas y aplicarlas, entonces por eso las llevo. ¿En qué licenciatura estás? Educación primaria. Yo creo que un poco, porque al final de cuentas las matemáticas es una materia básica y de las más importantes, ya que se puede aplicar en diferentes ámbitos y pues la llevamos a la vida cotidiana. Entonces es muy importante en los niños de primaria, en mi caso, sembrar unas buenas bases para que pues tengan un aprendizaje significativo. Entonces estás en la licenciatura en Educación primaria. En principio sí, porque yo estaba estudiando ingeniería industrial, pero me di cuenta que las matemáticas no son tan fáciles. Pero ya en una ingeniería es mucho más complicado. Pero de todas maneras me siguen gustando muchísimo las matemáticas. ¿En qué licenciatura estás? En educación física. No, ¿Por qué? porque sinceramente yo soy más dinámico. ¿En qué licenciatura estás? Educación física. No. ¿Por qué? Pues porque no me gustan las matemáticas, a mí no me llaman la atención. ¿En qué licenciatura estás? En educación física. No, ¿Por qué? porque sí, igual son muy diferentes. ¿En qué licenciatura estás? Educación física. No, ¿Por qué? porque son muy diferentes. ¿En qué licenciatura estás? En educación física. Sí, ¿Por qué? porque aquí no lleva mucha matemática. ¿En qué licenciatura estás? Educación física. Pues sí, un poco. Bueno, sí, la verdad sí. Me fue muy bien, entonces dije, me gustan mucho, entonces voy a dedicarme a eso. ¿Y en qué licenciatura estás? Matemáticas. No. ¿Por qué? Porque yo sabía que no iba, bueno, yo pensé que no iba a haber matemáticas, pero sí hay matemáticas en mi carrera. ¿Y en qué licenciatura estás? Preescolar. ¿Sí te influyó por la elección de tu licenciatura? No, ¿Por qué? porque igual, o sea, no me gustan, pero las sé hacer, entonces no me importaba mucho si hubiera o no. ¿En qué licenciatura estás? Licenciatura en educación preescolar. ¿Se te complica? No, ¿Por qué? porque pues no vemos tanto las matemáticas en sí, ¿En qué licenciatura estás? en preescolar. Sí, ¿Por qué? porque no las iba a entender nunca, la verdad. ¿En qué licenciatura estás? Inglés. No, ¿Por qué? porque en la primera era educación física y como no quedé, pues entonces me decidí por inglés. ¿En qué licenciatura estás? Inglés. No, ¿Por qué? porque pues si me ponen una multiplicación así, pues la hago, pero ¿En qué licenciatura estás? en inglés. No, porque antes yo cuidaba a muchos niños, entonces por eso me gustaba como preescolar, por eso escogí la carrera. Un poco sí, ¿Por qué? porque bueno, aunque a pesar de que me gustan y quizás soy buena, siento que no estaría lo suficientemente preparada como para en este caso ser maestra de matemáticas y enseñarlas. O sea, no me siento capaz para eso. ¿En qué licenciatura estás? En preescolar. Sí, mucho. ¿Por qué? Porque pues yo creo que si hubiera tenido como que la capacidad o el gusto por las matemáticas, hubiera elegido como que alguna ingeniería o alguna carrera que tuviera que ver con números. ¿En qué licenciatura estás? En la licenciatura de educación preescolar. No, ¿Por qué? porque las matemáticas obviamente se utilizan en el preescolar, pero no de manera como todos la imaginan, que son ecuaciones y todo eso. Entonces las matemáticas en el preescolar son más de sumas, restas y todo eso. Entonces no influye tanto como en el enseñarlas, sino como en el de que a lo mejor sí un poquito en el que los niños tengan un razonamiento matemático, pero no para la elección de carrera. Entonces estás en la licenciatura de preescolar. Siendo sincero, sí, ¿Por qué? porque me gustaría dar la clase como a mí me las dieron. ¿En qué licenciatura estás? Estoy en licenciatura de matemáticas. Sí, ¿Por qué? por lo mismo de los profes de mi secundaria que no me explicaban, pues yo dije, pues no hay que ser igual, ¿no? ¿En qué licenciatura estás? En licenciatura en enseñanza y aprendizaje de las matemáticas en educación secundaria.
Este nuevo siglo se caracteriza por un amplio desarrollo de las matemáticas y sus aplicaciones en diferentes esferas, tales como la física, las ciencias químicas, la biología y entre otras, que utilizan los métodos matemáticos en la esfera matemática de la economía, entre otras cosas. Con el extraordinario auge de las computadoras se ha incentivado el proceso de la matematización de la ciencia y la tecnología en la economía, requiriéndose de un profesional altamente capacitado para la práctica de las matemáticas. Está íntimamente relacionado con la construcción de los modelos matemáticos y los fenómenos y objetos estudiados, con la creación de los procedimientos de cálculo numérico que cuentan con la utilización práctica y los resultados. Los matemáticos en este periodo han de lograr un avance acelerado en el aprendizaje y en el desarrollo de sus conocimientos, habilidades, actitudes y valores. La escuela tiene claramente definida su función social, lograr aprendizajes y lograr que los alumnos tengan conocimientos de la matemática. La escuela tiene claramente definida su función social, proporcionar aprendizajes y lograr que los estudiantes adquieran conocimientos y que estos se logren en todas sus acciones, los espacios y las interacciones que se dan en ella. ¿Se te complicaban las matemáticas en la secundaria y en la actualidad? No tanto, pero una que otra cosa sí. ¿Y en la actualidad? Pues ahorita ya más o menos olvidé todo, entonces sí se me podría complicar. Sí, ya cuando empezó a aumentar el grado de dificultad me costaba un poco llegar a entender ciertos temas, pero con la ayuda de algunos recursos didácticos y la manera en la que los profesores la llegaban a impartir, empecé a llegar a hacerlo un poco más fácil. ¿Y en la actualidad? Pues ahorita lo que vemos aquí en BCN no se me está haciendo complicado, pero pues sí me interesa tenerlo como bien claro las pocas dudas que lleguen a surgir. Muchas gracias. No, de nada. No, se me facilitaban, pero pues no es de que me gustaran mucho. ¿Y en la actualidad? En la actualidad tampoco. Bueno, actualmente en la BCN pues llevamos cosas básicas, sencillas, que podemos enseñarle a los niños y pues no están complicadas, por eso no se me dificultan. Gracias. No. ¿Y en la actualidad? Tampoco. No. ¿Y en la actualidad? No. Lo que fue en primero y segundo grado sí se me complicaban, y eso era principalmente porque los maestros no nos las enseñaban como debería de ser, no las explicaban de una forma en la que los alumnos la comprendieran, sino que ellos las explicaban como decir para sí mismos y a los alumnos los dejaban nada más copiar y anotar. ¿Y en la actualidad? En la actualidad, se complica. ¿En la actualidad se te complican las matemáticas? Actualmente en la actualidad creo que no se me complican. La mayor parte de las cosas sí las comprendo y la otra parte me falta poco, pero de igual manera sí se entiende. No, nunca se me ha complicado. ¿Y en la actualidad? No, tampoco. Sería el colmo. Sí, mucho. ¿Y en la actualidad? Ya no tanto. ¿Se te complicaban las matemáticas en la secundaria? No. ¿Y en la actualidad? No. ¿Y en la actualidad? Más o menos. Sí, demasiado. ¿Y en la actualidad? Más o menos, no igual que antes, pero sí hay cosas que a lo mejor me aprendí en la secundaria, pero pues por el tiempo. Sí. ¿Y en la actualidad? También. No, ¿Y en la actualidad? tampoco. Sí, ¿Y en la actualidad? quizás poco, pero todavía sigo batallando en aprender las matemáticas, por eso que escogí estar en español. Sí, mucho. ¿Y en la actualidad? En ocasiones, depende del tema. Sí se me complicó. ¿Y en la actualidad? Dependiendo también del tema que tenga que abordar. Sí, ¿Y en la actualidad? un poco. No, hasta eso ahí todavía no. En la prepa fue cuando un poquito más se me empezaron a complicar. ¿Y actualmente?
Actualmente, pues como casi no las veo, no las trabajo, entonces no es como que pues se me compliquen. A lo mejor y ya viendo algún problema o no sé, ahí ya sería en el momento. En la secundaria no. ¿Y en la actualidad? Yo creo que tal vez un poco porque olvidé algunas cosas, pero de ahí en fuera creo que no. No, por lo mismo que ya lleva un procedimiento avanzado desde primaria. ¿Y en la actualidad? No. Más o menos. ¿Y en la actualidad? Pues casi no las he visto, pero cuando estaba en la prepa sí se me dificultaban un poco. Sí. ¿Y en la actualidad? Sí, aún. Un poco, sí. ¿Y en la actualidad? No, ahorita ya es mejor. Sí, al principio, cuando entré a primero sobre todo, se me complicaba, pues yo creo que el álgebra es difícil para todos. Empezar a cambiar números por incógnitas es difícil al principio, pero te digo, después aprendí a hacer como un proceso en el que yo decía, no, pues es como un juego de mesa, tiene ciertas reglas que yo tengo que seguir para obtener resultados. Entonces eso facilitó más el camino. Entonces en la actualidad no se me complica. No, en la actualidad no. Si acaso, yo creo que la geometría analítica como tal, nunca fui bueno para hacer rectas ni nada de ese tipo. Entonces yo creo que eso es lo que más se me complica ahora. Muchas gracias. De hecho, nunca se me complicaron. ¿Y en la actualidad? Un poco, pero porque ya estoy me estoy adentrando más a las matemáticas y antes no lo hacía. Es por eso que se me está complicando, pero sigo estudiando. Gracias. ¿Y en la actualidad? Ahorita, por ejemplo, en métodos como para enseñarle a los niños pequeños, pues sí es complicado, pero para mí, o sea, si me ponen algo de mi complejidad, pues no. Muchas gracias. Demasiado. ¿Y en la actualidad? Demasiado. Gracias. No. ¿Y en la actualidad? No. Más o menos. ¿Y en la actualidad? Pues, bueno, la calculadora ya. En primero y en segundo yo creo sí, pero ya en tercero como que más o menos, a ver. ¿Y en la actualidad? Sí, porque ya como lo dejé de practicar, entonces por eso se me dificulta. Más o menos. ¿Y en la actualidad? Depende más o menos como de qué se trate. Yo creo que no se me dificultan, pero sí hay detallitos en los que quizá no soy muy buena y sí batallo. En la secundaria no. ¿Y en la actualidad? En la actualidad, pues en la preparatoria es que se me complicaban mucho porque era cuando veíamos temas como álgebra y todo. ¿Y en la actualidad? Tampoco. Algo. ¿Y en la actualidad? Sí, igual. Y sí. ¿Y en la actualidad? Pues no las repaso mucho, pero igual y sí ya logro entender más cosas. Sí, bastante. ¿Y en la actualidad? En la actualidad ya es un poco menor, pero aún me siguen complicando. La prueba correspondiente al Planear Educación Básica de tercer grado de secundaria se emplea con el propósito de conocer a la medida el conocimiento de aprendizaje de los alumnos al término de la educación secundaria en el plan de formación en dos ámbitos, lenguaje, comunicación y matemáticas. Durante los días 11 y 12 de junio del 2019, la Secretaría de Educación Pública, en coordinación con las autoridades educativas, llevaron a cabo la prueba enlace de tercer grado de secundaria. Alumnos correspondientes a escuelas públicas y privadas de todo el país. Los resultados de esta aplicación corresponden a la modalidad de Planea para las comunidades escolares. En este año, su instrumento de aplicación de la modalidad Planea fue referida a su estimación de escolar obligatoria, que su aplicación corresponde al extinto Instituto Nacional para la Evaluación y la Educación. En una muestra nacional de escuelas, debido a lo anterior, no se aplican resultados nacionales ni estatales. Es importante mencionar que la prueba de Planea se encuentra alineada a los planes y programas de educación secundaria. La comparación válida de los resultados son únicamente relacionados a un plantel
Esto es con el mismo plantel obtenidos en 2015 y 2017. Con base en las entrevistas realizadas a estudiantes normalistas, pudimos percibir que uno de los aspectos importantes por el cual a muchas personas no les llame la atención, no les guste la materia de matemáticas desde algún momento en el transcurso de la educación básica es la forma en que alguno de sus maestros de esta materia en ese trayecto no les transmiten motivación. No lograron que sus alumnos percibieran la materia interesante o por otro lado simplemente decidieron no poner más atención. El maestro es clave para ayudar a los estudiantes a reconocer sus sistemas de motivación y cómo esos influyen en su aprendizaje. CEP 2017. Los alumnos que logran encontrar su gusto por las matemáticas se debe a su nivel de comprensión sobre la materia o que algún docente logró hacerles ver lo interesante que es esta. El docente diseña estrategias que hagan relevante el conocimiento, fomenten el aprecio del estudiante por sí mismo y por las relaciones que establece en el aula. De esta manera, favorece que el alumno tome el control de su proceso de aprendizaje. CEP 2017. Si todos los docentes ayudaran a sus alumnos a tomarle el gusto a las matemáticas, ya no habría limitaciones al momento de elegir una capacitación, un bloque, una carrera. Ya no habría más comentarios como «qué flojera las matemáticas» o peor aún, «estudiaré algo sin o con las menores matemáticas posibles». Cambiaría radicalmente la perspectiva de muchos alumnos hacia esta materia, que al final de cuentas terminarán viéndola día con día.